Hola de nuevo. Eh, bueno, como le estaba contando, eh, podemos integrar la ecuación de Friedman de manera exacta, ¿sí? Con toda esta información que ya obtuvimos, ¿sí? En particular encontramos el valor de factor de escala justamente en la transición entre materia y radiación, perdón, entre materia y constante cosmológica. Podemos irnos a la ecuación de Friedman e integrarla. Para esto, recordemos que queremos integrar esta ecuación de Friedman. Bien, para que las cosas se nos hagan un poco más simples, podemos hacer el siguiente cambio de variables. Eh, Al valor del factor de escala en cualquier época, dividido por el valor del factor de escala hoy en día, le vamos a llamar x. Mientras que a h0 por t le vamos a llamar y. Para ambos cambios de variables, tenemos que esto es una cantidad adimensional y esta también, porque recordemos que el parámetro de Hubble tiene unidades de 1 sobre tiempo. Bien. De esta forma, cuando construyamos la derivada temporal del factor de escala, simplemente aplicando este cambio de variables, obtenemos esta relación. Con esto, la ecuación de Friedman se reduce a esta ecuación que estoy señalando. Después de algunas simplificaciones, ¿sí?, determinamos que es posible obtener una ecuación diferencial de variables separables, ¿sí?, para x en términos de dx y en términos de dy. ¿Bien? Luego tenemos que integrar esta ecuación de variables separables. ¿Y cuáles son los límites de integración? Para integrar el lado izquierdo, simplemente tengo que tener en cuenta el cambio de variables que hice. Entonces voy de 0 hasta h0 por t. Para los límites de la segunda integral, voy desde a igual 0, que sería el Big Bang, hasta la época presente, ¿sí?, que sería tomando en cuenta la variable que es a sobre a sub 0. Bien. Esta integral yo la puedo resolver o puedo buscar simplemente en una tabla cuánto vale esta integral, ¿sí? Y al encontrarla se tiene esta expresión. Bien, entonces evalúo, ¿sí?, evalúo esta integral y de esta manera obtengo la siguiente relación entre el tiempo cósmico y el factor de escala. Entonces la integral del lado izquierdo es trivial, ¿sí? La integral del lado derecho simplemente uso esta relación, evalúo, y me encuentro con esta relación entre el tiempo cósmico y el factor de escala. De acá uno podría preguntarse si es posible despejar A en función del tiempo cósmico. La respuesta es que sí, pero eso es algo que les voy a dejar para ustedes en una tarea posterior. Lo que yo quiero acá es ver dos límites importantes. Cuando estoy bien dentro de la época de dominio de materia o bien dentro de la época de dominio de la constante cosmológica, es decir, más en la época presente. Bien. Acá, para simplificar un poquito las cosas, voy a usar el resultado que obtuve para el valor del factor de escala justamente en la transición, ya que aparecen combinaciones de la razón entre las densidades de materia hoy en día y la densidad fraccional de la constante cosmológica hoy en día. Así que con esta definición o con este resultado, sustituyo posteriormente en esta primera integral de la ecuación de Friedman, ¿sí?, y llego a esta forma más
simplificada. En la tarea que ustedes, una parte de la tarea que van a tener que desarrollar, van a obtener el factor de escala como función del tiempo cósmico de manera completamente analítica. ¿Bien? Pero por ahora voy a enseñarles cuáles son los dos límites que tiene esta ecuación. Cuando nosotros estamos en la época, bien dentro de la época de dominio de materia, o para tiempos muy tempranos, es decir, el valor de factor de escala es mucho más pequeño que el valor de factor de escala en la transición, ya que estamos bien dentro de la época de materia. Es decir, esta razón es mucho más pequeña que la unidad. Uno hace la expansión en Taylor de este logaritmo cuando esta variable es muy pequeña y llegamos a esta línea. ¿Bien? Entonces podemos obtener finalmente cómo evoluciona el factor de escala en términos del tiempo cósmico para un universo que es dominado por materia y que es un caso particular de esta ecuación. Que, repito, es la ecuación de Friedman integrada, que me da información acerca de la época de la transición entre materia y constante cosmológica. Como podrán darse cuenta, la potencia es 2/3. ¿Sí? Entonces el factor de escala va como t a la 2/3 y justamente está de acuerdo con un universo que está dominado por materia. ¿Bien? Al contrario, cuando queremos irnos al futuro, es decir, para valores del factor de escala que son mucho más grandes que el valor del factor de escala en la transición, ¿sí? Es decir, estoy en la época, bien dentro de la época de dominio de la constante cosmológica, o en la época presente, ¿sí? Simplemente desprecio el 1 frente a este término y voy a llegar finalmente a que el factor de escala es proporcional a la exponencial del tiempo. ¿Cuál es la diferencia de la evolución del factor de escala cuando el universo está dominado por una constante cosmológica o dominado por materia no relativista o por radiación? Resulta que este factor de escala tiene segunda derivada con respecto al tiempo positiva, mientras que si el universo está dominado por materia, la segunda derivada del factor de escala es negativa. Y como también lo vimos, en el caso de la radiación, el valor del factor de escala va como t a la 1/2. Y de igual forma, la segunda derivada del factor de escala con respecto al tiempo para un universo que es dominado por radiación es negativo. ¿Sí? Entonces vemos un primer comportamiento que difiere al caso cuando el universo está dominado por materia no relativista y por radiación, ya que para una constante cosmológica el universo presenta una aceleración de la expansión. Es justamente lo que está de acuerdo con las observaciones. ¿Sí? Entonces, ciertamente estamos reproduciendo lo que se evidencia de manera observacional. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa más otra información importante más podría extraer de esta ecuación, que es la integral de la ecuación de Friedman, que me relaciona el tiempo cósmico con el factor de escala en todo momento? Pero recordemos que esta ecuación es válida en la transición entre la materia y la constante cosmológica. Cualquiera de ustedes podría pensar en calcular la edad del universo hoy en día para el modelo lambda CDM. Y es justamente lo que hice a continuación. Simplemente tomo esta ecuación y la evalúo en la época presente, es decir, cuando el valor de factor de escala es a sub 0, o como estamos normalizando la unidad, simplemente el tiempo, la edad presente del universo en este modelo lambda CM vendría dada por esta expresión, ¿sí? Que depende del valor presente de la densidad fraccional de materia y también depende de la tasa de expansión hoy en día o del parámetro de Harlow. Si recuerdan,
habíamos definido al comienzo del curso una escala de tiempo que me decía más o menos la edad del universo, que era h0 a la menos 1, o el inverso de h0, que era la edad de Hubble. Por lo tanto, si uno evalúa numéricamente, en particular para lambda, perdón, para el parámetro fraccional de materia hoy en día 0.3, 0.7 para la densidad fraccional de constante cosmológica, y para la tasa de expansión hoy en día de 70 km por segundo por megaparsec, vamos a obtener que la edad presente del universo es muy cercana al tiempo de Hubble. Y si evaluamos el valor de la tasa de expansión, que es 70, nos da algo así como 13.5 gigaños o 13.500 millones de años, ¿sí? Que es un valor bien que se acerca bien a las observaciones. Recordemos que una referencia para la edad del universo es tomar la edad de los cúmulos globulares, ¿sí? Entonces, este es un valor que está muy de acuerdo con los datos observacionales para la edad del universo. Bien. ¿Qué otra cosa más podría encontrar? Yo también podría encontrar qué edad tenía el universo cuando las densidades fraccionales de materia y constante cosmológica eran iguales. Es decir, podría calcular, así como se muestra acá en esta figura, qué edad tenía el universo cuando ocurrió la transición. Y nuevamente puedo tomar la ecuación de Friedman y la evalúo justamente en la transición. Es decir, A lo evalúo en A sub m lambda, de tal manera que esta razón se vuelve 1 y esta también se vuelve 1. ¿Qué es lo que me queda? Que la edad del universo en la transición de materia a constante cosmológica, la edad del universo, que la denoto por T sub m lambda, también es una fracción del tiempo de Hubble, pero es una fracción más pequeña, ¿sí? Lo cual es obvio porque el universo hoy en día, que es la época presente, que lo calculamos acá, es de 13.5 gigaños. Ahora, cuando viene a dominar recién la constante cosmológica, el universo era un poco más joven de lo que es hoy en día y tenía esta edad, 9.8 gigaños. Así que si esto es como 14 gigaños, esto es como 10 gigaños, tendríamos que la transición ocurrió hace 4.000 millones de años, ¿sí? Lo cual no difiere tanto de lo que se está mostrando en este cuadrito. Bien, entonces esto era lo que yo quería mostrarles acerca de las propiedades de un universo dominado por materia oscura y por una constante cosmológica. Bien. Ahora como ejemplo de aplicación, aquí está el enunciado. Consideremos que el universo contiene materia no relativista y una constante cosmológica, que es como lo que hemos estado viendo hasta ahora. Derivando la ecuación de Friedman con respecto al tiempo cósmico, demuestre que el parámetro de desaceleración, Q, definido por esta expresión, es simplemente una fracción, la densidad fraccional de materia sobre 2, menos la densidad fraccional de la constante cosmológica. Esta expresión es válida para cualquier época, no tiene por qué ser precisamente la época actual, ¿ya? Entonces la idea es que este parámetro, por su definición, tiene un signo menos. Recuerden que para un universo que es dominado por radiación y por materia no relativista, su aceleración es negativa, por lo tanto el parámetro de desaceleración es positivo, ¿ya? Uno esperaría que si el universo acelera, es decir, a 2 puntos positivo, tendríamos que el parámetro de desaceleración fuese negativo, ¿sí? Entonces, en el siguiente video vamos a resolver este problema, ¿de acuerdo?